Fuerte. Ok. Y ahora sí. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Me siento muy honrado de parte del Señor de poder estar nuevamente con ustedes en una materia que es absolutamente maravillosa. Pareciera que fuera una materia muy teórica, pero viene a ser esa o la materia que nos va a permitir a nosotros verdaderamente entender y darnos cuenta de la profundidad tan impresionante que tienen estos 66 libros de la Biblia. Sí, la hermenéutica es, me atrevería a decir, la herramienta esencial de todo estudiante, de todo pastor, de todo líder, de todo aquel que comparte la palabra del Señor. Cuando hacemos uso correcto de las herramientas y analizamos los textos a través de todo lo que vamos a ver en estas 4 o 5 clases, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces pudimos haber dicho, ¿de qué fue lo que me perdí? Bienvenidos entonces a esta primera clase de hermenéutica. Miremos un poquito así, ¿qué es la hermenéutica? ¿Sí? La hermenéutica viene de uno de esos vocablos. Ustedes saben que estamos tratando con vocablos tanto en el hebreo como en el griego y a veces en el arameo. Pero miremos que del griego hermeneuo, que significa, y grábese estas tres palabras, explicar, traducir e interpretar. Ese es lo que usted y yo debemos tener cada vez que usted se acerca a un texto bíblico. Usted debe tener en claro que usted debe poder explicarlo, traducirlo. ¿Por qué traducirlo? Porque acordémonos que es que los textos bíblicos no fueron escritos en el idioma de nosotros. Por lo tanto, yo tengo que muchas veces ir a estudiar, ir a mirar el vocablo original para poder entender el texto como tal. Y después de eso vengo, ¿qué? A interpretar. Entonces, la hermenéutica se podría decir que es la ciencia de interpretar correctamente, en este caso para nosotros, la Biblia. ¿Utilizando qué? Métodos gramático-históricos. Y aquí me voy a quedar otro ratico. ¿Usted le pone cuidado a la gramática cuando está leyendo la Biblia? ¿Usted le pone cuidado a la puntuación? ¿Usted realmente se fija si el texto que usted está utilizando parte después de un punto y coma? ¿O si de pronto empezó a través de una Y? Sí, tenemos eso claro, porque es que la hermenéutica me lleva a mí a concentrarme, a verdaderamente fijarme en cada aspecto, inclusive en el orden de los verbos. ¿Usted cree que Dios puso los verbos en ese orden porque sí? No, no. Él tiene muy clarito el orden como va poniendo las cosas y como está escrito. Y eso es lo que la hermenéutica, eso es lo que la hermenéutica hace en nosotros. Nos abre el entendimiento para que nosotros verdaderamente podamos profundizar, profundizar. Y lógicamente es un método gramático histórico. ¿Por qué histórico? Porque son textos que igualmente fueron escritos hace mucho tiempo y que cuentan la historia del pueblo elegido de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, desde el Génesis la creación, desde el Génesis el llamado de Abraham, hasta Apocalipsis. ¿Sí? Es el plan de redención y el plan de salvación de Dios a través de los 66 libros. Por lo tanto, la hermenéutica, aunque pareciera ser una materia teórica, no lo es, no lo es, absolutamente. Es la materia
por esencia, la materia por esencia que va a abrir a nosotros el entendimiento, que nos va a poner verdaderamente a estudiar y a profundizar en los textos bíblicos. Tomando así en cuenta ese impacto directo del contexto, contexto previo, contexto el que sigue, el previo, el que sigue, todo eso en el cual se dio la palabra de Dios. Se sigue la interpretación literal de las palabras, pero sin ignorar figuras literarias, sin ignorar retóricas, sin ignorar si son parábolas, sin ignorar si es poesía, entendiendo que la poesía hebrea es muy diferente a la poesía de nosotros. Y por supuesto también sin ignorar si el texto que yo estoy leyendo es profecía. La hermenéutica, por excelencia, es la materia que nos va a nosotros a verdaderamente ponernos a estudiar. Entonces, ¿qué hace la hermenéutica? Provee las herramientas, ¿sí? Para ser un excelente intérprete, ni siquiera un bueno, excelente intérprete de las escrituras. ¿Sí? Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y en la Biblia había hermeneutas? Claro, por supuesto. Quiero poner un ejemplo que posiblemente es el más clave que digamos de Esdras. Esdras era un escriba, pero también era intérprete, un hermeneuta, ¿sí? ¿Qué tenía de diferencia Esdras con los demás escribas, algunos? Que el hombre no solamente era letra, sino que vivía y hacía, ¿sí? Lo que estaba escrito. Entonces, la hermenéutica se podría decir que es la ciencia y el arte de la interpretación. Yo quiero aquí hacer un alto, un momentico. ¿Cómo estamos leyendo nosotros la Biblia? ¿Sí? Porque a veces me atrevo a decir que posiblemente estamos leyendo un texto, cogemos y abrimos y leemos el texto, sin poner realmente mucho cuidado en la puntuación, mucho cuidado en la gramática, mucho cuidado en el orden de los verbos, ¿verdad? Mucho cuidado si lo que yo estoy leyendo verdaderamente tiene un sentido o yo tengo que ir a buscar el contexto para poder entender la porción de la palabra que yo voy a dictar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Primero que todo, por supuesto, busque un lugar en su casa, un lugar donde usted se pueda sentir cómodo, donde tenga buena iluminación, ¿verdad? Donde usted pueda tener tranquilidad. ¿Qué hacemos después? Permítame decirle, pero usted ni yo nunca abrimos un texto bíblico sin haber orado antes. Sí, nunca abrimos un texto bíblico sin haber orado antes. Y después de que usted ha leído ese texto bíblico, usted entonces va a volver a orar al Señor. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo, porque mi relación con el Espíritu Santo tiene que ser una relación excelentísima. Yo tengo que estar en una comunicación con el Espíritu Santo excelentísima, porque Él es mi maestro y nuestro maestro por excelencia. Sí, entonces, después de que yo, nuevamente, después de leer el texto, tengo que decirle al Señor, ahora Señor, muéstrame, permíteme adentrarme en las profundidades del texto que tú me quieres mostrar. Permítame que me ponga como ejemplo un momentico, pero yo soy de las personas que le digo al Espíritu Santo que si es su voluntad, por favor, me lleve en imagen al mismo lugar donde sucedió para que yo pueda entender el texto. Porque si alguien estuvo en el momento en que se escribió y en las circunstancias que se escribió el texto, es el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos
guía a toda la verdad, pero aparte de eso, el que nos va a mostrar la correcta interpretación. Sí, mi relación con el Espíritu Santo debe ser una relación excelentísima. Muy bien, entonces hablando del espacio, usted debe tener su Biblia. Ya leímos el pasaje, oramos por segunda vez al Señor por interpretación y que déjeme, permítame decirle que en nuestras oraciones no deben ser realmente esas oraciones de 2 minuticos, no, dediquémosle tiempo al estudio de la palabra de Dios. ¿Sí? Dediquémosle el suficiente tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y después de haber orado nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Releer el texto. Y esta vez que vamos a releer el texto, entonces, ¿qué es lo que yo también tengo que tener? Una libreta de apuntes o un cuaderno donde yo voy a empezar a mirar el texto de tal forma que yo voy a empezar a anotar personajes principales, personajes secundarios, lugares geográficos principales, lugares geográficos secundarios, contexto social, contexto económico, todo, absolutamente todo lo que el texto me está mostrando. ¿Sí? El orden de los verbos. Todo eso es lo que yo tengo que llevar a mi cuaderno de apuntes para yo poderme hacer un mapa general del texto, entendiendo que muchas veces ese texto hay que retrocederse, ¿sí? A lo que se llama el contexto previo. ¿Para qué? Para poder realmente entender y cogerle el hilo a toda la narración. Y muchas veces vas a tener que leer más allá. Me acuerdo de una vez que estaba preparando una enseñanza, y tuve que leer 2 capítulos anteriores, el capítulo donde estaba la porción que yo quería enseñar y un capítulo más para yo poderme hacer la imagen completa. ¿Sí? Porque fíjense lo que nosotros necesitamos es que dentro de mi estudio yo pueda reelaborar, digámoslo así, el texto al nivel como lo hizo el autor. Yo tengo que ir a ponerme, digámoslo así, en los zapatos del autor y en los zapatos de los receptores. Entonces es una ciencia y un arte. La interpretación bíblica es tanto una ciencia como un arte. ¿Por qué una ciencia? Porque hace parte de postulados, de principios científicos también. Sí, cuando usted le presentaron, ejemplo, los rollos de Qumran, de allá de las cuevas, eso tuvo que pasar por un proceso científico para poder verdaderamente declarar que esas eran verdaderamente escrituras sacras, escritura santa. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene un procedimiento y un proceso científico que va a darnos esos resultados confiables. ¿Sí? Permítanme decirle que después del año 70 se cerró prácticamente el canon, ¿sí? Pero imagínense que empezaron a salir libros con la autoría de Pablo después de su muerte. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un estudio científico para verdaderamente poder valorarlos, porque es como si yo me pusiera a escribir hoy en día un libro y le pongo que el libro lo escribió Gabriel García Márquez, ¿sí? Pero no lo escribió Gabriel García Márquez, sino lo escribió Mario Restrepo. Sí, pero como yo sé que Gabriel García Márquez va a llamar la atención, entonces también se encontraron muchos libros que llevaban la autoría de uno de esos personajes bíblicos conocidos, pero que después de unas pruebas y procedimientos científicos, el resultado dio que eran no libros escritos por esos autores. Entonces, también viene a ser
un arte porque muchos de los elementos de la interpretación tienen que ver con la capacidad del intérprete. La capacidad del intérprete. ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? Porque Él es el que lo va a capacitar. Sí, ¿cómo está mi relación con la Escritura? ¿Cuánto tiempo paso orando? ¿Cuánto tiempo paso estudiando las Escrituras? ¿Cómo está mi dieta espiritual? Sí, porque a veces tenemos una excelente dieta de oración y nada de la palabra, o viceversa. Leemos mucha Biblia y oramos poco. No, tiene que haber una dieta balanceada. Oración, ayuno y también, ¿qué? Lectura de la palabra. Para yo verdaderamente capacitarme y ser un buen intérprete. Pero más de eso, yo debo entender que los textos bíblicos tienen miles de años. Por lo tanto, yo tengo que, ¿qué? Empezar a explicar, ¿se acuerdan de los tres términos? Explicar, traducir e interpretar. Yo tengo que aprender a explicar qué era lo que estaba sucediendo en el momento en que el autor estaba escribiendo ese libro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a investigar cómo era, qué estaba sucediendo, quién estaba de rey o monarca en ese momento, ¿sí? ¿Quién estaba gobernando sobre Israel? O hablar con Gerson que tú sentar a otra persona que tenga el tiempo, disponibilidad, que ¿Me tenga los recursos, para me recibir podrías además. apagar el micrófono, por favor? Hacer, gracias, mi hermanito. ¿Qué sucede? Todo esto yo tengo que tener en cuenta cómo estaba el autor en el momento de escribir, cómo era su situación emocional, cómo era su situación espiritual. Todo esto es lo que me va a llevar la hermenéutica a profundizar. Sí, ya los textos, después de esta materia, usted y yo, ya los textos no los podemos ver como posiblemente lo estábamos viendo anteriormente. Ahora tenemos que tomar los textos bíblicos con la seriedad con la que están escritos. Sí, y empezar a desmenuzar pasaje por pasaje y mirar exactamente la parte gramatical, la parte de la puntuación, la parte del orden, absolutamente todo, como les decía anteriormente. Si el pasaje que usted escogió o que el Espíritu Santo más bien le entregó a usted para que de ahí saque usted una enseñanza, pero parte después de un punto y coma, usted tiene que ir a buscar, porque eso viene entrelazado con algo anterior. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que a mí la hermenéutica me va a enseñar, a empezar a mirar los textos bíblicos con la seriedad y con el respeto que se merecen. Entonces, yo tengo que buscar de interpretar, reelaborando el texto al nivel de lo que, como lo hizo el autor inicialmente. Y yo tengo que también ir a buscar, bueno, y entonces, ¿por qué lo estaba escribiendo y por qué utilizó ese lenguaje? ¿Qué vamos a ver en la hermenéutica? Que vamos a encontrarnos con mucha simbología. Y yo tengo que aprender a interpretar y explicar esa simbología. Sí, que tienen los textos bíblicos. Entonces, eso es la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia, pero también es un arte de entender cómo interpretarla. Entonces, debemos trasladarnos miles de años atrás para yo poder comprender en qué situación estaba el escritor, en qué situación estaban los receptores, las personas a las cuales fue dirigida el texto. Todo eso, y todo eso va usted escribiéndole en su libreta de apuntes. El buen estudiante siempre debe tener una libreta de apuntes al lado.
Siempre debe tener una libreta de apuntes al lado. Entonces, del mismo modo que el autor del texto elaboró primeramente las relaciones interiores de un texto, así también el intérprete debe reelaborarlas para poder comprender correctamente las pautas que le han sido dadas por él mismo, por el texto. Algunos intérpretes logran sacar a veces mensajes, un mensaje original del mismo texto, mientras hay otros que definitivamente bloqueados y no pueden sacar nada. ¿Cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Sí, ¿cómo está mi relación con el Espíritu Santo? Entonces, en ese mismo lugar donde usted va a sentarse, a deleitarse de la palabra de Dios, en ese mismo lugar donde usted se va a deleitar, va a empezar a estudiar la palabra del Señor. Entonces usted va a tener inicialmente la Biblia que mayormente se utiliza en la congregación. ¿Sí? No vaya usted a sacar un texto de una Biblia que el resto de la congregación no tiene, porque eso puede traer confusión. Pero no quiere decir que usted no tenga otras versiones para consultar. Entonces, en ese lugar donde usted está, tiene su Biblia con su pasaje y puede tener una o dos, o si tiene más, versiones de otras Biblias. ¿Para qué? Para que podamos posiblemente leer el mismo texto en un lenguaje, digámoslo, más actual. Sí, en otra versión, que nos podría dar un mejor entendimiento, ¿verdad? Y déjeme decirle que ser hermeneuta, el proceso de la hermenéutica es el previo al proceso de la homilética. Sí, de que ya usted va a preparar el mensaje, porque usted ya ha desmenuzado, ha desglosado el texto completamente. Entonces, cuando usted se bloquea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que volver a postrarse, a sentarse y volver a orar, porque el que le va a dar la interpretación es el Espíritu Santo. Entonces, el texto que más utilizamos, pero eso no quiere decir que no tengamos una, dos o hasta tres versiones diferentes para releer y mirar el concepto y otra forma de redacción. Y muchas personas también utilizan comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Usted me preguntará, ¿eso está mal? No, para nada. Pero, que inicialmente mi consulta sea directamente con mi maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Sí, no seamos facilistas, no nos volvamos facilistas, decir, ve, ¿qué opinará Henry Matthew Henry o Fawcett o fulanito de tal o MacArthur? ¿Qué opinará? Sí, porque lo que le entregó el Espíritu Santo a ellos puede ser muy diferente de lo que le entrega a usted. Entonces, está muy bien los comentarios bíblicos y yo también los utilizo y utilizo también diccionarios. Sí, aparte de eso, debemos tener un mapa geográfico de los tiempos de donde estamos leyendo el texto, porque dentro de la hermenéutica, dentro del hecho de poder traducir, explicar e interpretar, yo debo tener claridad sobre absolutamente todo, desde el personaje principal o los personajes principales, como los puntos geográficos, ¿sí? Del texto que me están mostrando. Pero entonces acuérdense que yo voy más allá todavía con las herramientas que me da y con lo que me está enseñando la hermenéutica, que es que yo tengo que poner cuidado cuando estoy leyendo, en la puntuación, en las comas, en todo aquello, cómo está empezando, ¿sí? Para que no saquemos un texto de su contexto. Un texto de su contexto.
Es maravilloso cuando usted y yo nos sentamos a deleitarnos, nos vamos a dar cuenta de que Dios es el creador absolutamente de todo, incluyendo las formas y figuras literarias. Sí, este libro es una joya literaria como tal. Sí, yo les voy a enviar, después de la segunda clase, les voy a enviar el otro módulo para que lo tengan en casa, donde se explica una serie de figuras literarias importantísimas que vamos a encontrar y que encontramos en los textos bíblicos. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es una joya literaria. Sí, es una joya literaria. Tiene absolutamente todos los géneros literarios. Entonces, el origen del nombre viene del griego, que ya habíamos visto, Hermeneu, que viene de Hermes, que era un semidios griego, y en la mitología romana lleva el nombre de Mercurio. Y este lo tenían por intérprete de los dioses y al mismo tiempo mensajero y heraldo, lo mismo que somos usted y yo, intérpretes, mensajeros de la palabra de Dios, heraldos de la palabra de Dios. Sí, y debemos tener esa claridad a la interpretación, porque usted y yo debemos convertirnos en esos defensores, en esos apologetas de la fe. Sí, la apología, la defensa, solamente la podemos lograr. ¿Y cómo puedo yo entonces de pronto darme cuenta si un texto bíblico que viene de otra denominación que no voy a nombrar, porque aquí no estamos para nombrar, aquí estamos para orar por aquellos que están en confusión? Sí, pero si de pronto hay otros textos, hay otras personas que le vienen a usted a predicar algo diferente, usted debe tener esa conciencia, debe tener esa seguridad de cuál es la verdadera interpretación del texto. Y para eso estamos estudiando. Y para eso nos estamos capacitando. Y el que nos está capacitando, permítanme, se los digo, y esto es una de las grandes bendiciones que usted y yo tenemos. Usted y yo estamos en el colegio de Dios. Sí, es Dios mismo, a través de su santo y bendito Espíritu, capacitándonos a usted y a mí. Y eso es uno de los grandes privilegios y honores que podemos decir. Sí, porque permítanme decirles que yo, ejemplo, yo me he leído el Corán. Sí, me he leído el libro de Mormón. ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia de los testigos. Claro, ¿por qué? Porque es que yo tengo, si yo quiero poder refutar un error, yo tengo que conocer dónde está el error. Si yo no conozco el error, entonces soy más fácil para ser convencido. Y ahí es cuando empezamos de pronto a tambalear, ¿cierto? Pero es que ellos me mostraron por la Biblia. No, 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 no. Usted y yo tenemos que ir al fondo. Y acuérdense que el consejo de Dios no es un solo pasaje. Sí, el consejo de Dios es de Génesis a Apocalipsis y todo a pesar de que hay una gran diversidad, tanto en los autores como en los textos, hay una unidad. Sí, no hay nada que esté por fuera. A pesar de que hay una diversidad, dentro de esa diversidad, los textos bíblicos, hay una unidad, ¿verdad? Entonces, eh, miremos un poquito la clasificación. En esta clase yo creo que los voy a dejar leer al final. Al final la clasificación. La hermenéutica se clasifica en tres partes, digámosla así. La hermenéutica general, la hermenéutica bíblica y la hermenéutica específica. La hermenéutica general es aquella que hace referencia a las reglas y principios
que se usan en la interpretación, explicación de cualquier texto literario, independiente del género literario. Mientras la hermenéutica bíblica se entiende como el arte de interpretar los textos bíblicos. La hermenéutica general, porque es que la hermenéutica no solamente es para textos bíblicos, usted puede hacer hermenéutica de las novelas y de los escritos de Gabriel García Márquez, sí, tranquilamente, ¿verdad? Pero en lo que estamos nosotros centrados aquí, digámoslo así, es la hermenéutica bíblica, ¿sí? Entonces ese es ese arte de poder explicar, traducir e interpretar la Biblia a partir de las mismas realidades de la Biblia, que la Biblia experimenta como palabra de Dios. ¿Y palabra del qué? Del ser humano. ¿Cómo así que palabra del ser humano? Acuérdense que hay 40 autores que fueron direccionados e inspirados para que escribieran, ¿verdad? Es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos para poder comprender a profundidad su significado. Cuando hablemos de los tipos, de los antitipos y de los símbolos, para que podamos entender. Mi hermano Luis, ¿podrías apagarme el micrófono, por favor? Entonces, a veces nos encontramos con textos que digo, que uno dice, pero ¿y qué es lo que me que está tratando de decir? Sí, y permítanme decirle que hay textos bíblicos que podríamos decir que están escritos en clave. Sí, ¿cómo así que en clave? Claro, porque es que acuérdense que el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba bajo la denominación y ha estado bajo la denominación de otras potencias. Y ellos prácticamente estaban siendo conquistados. Entonces, toda carta que enviaban de un lado a otro también era revisada. Sí, y si yo le quiero enviar a usted una carta, pero que solamente usted la entienda, entonces usted y yo tenemos un vocabulario específico para que cuando el guarda o la persona que cogía la carta decía, ah, estos judíos sí que escriben cosas raras. Yo no entiendo nada de lo que está aquí, pero eso es lo que nos va a llevar la hermenéutica, a nosotros poder entender esos simbolismos, poder entender ese tipo de escritura para que verdaderamente podamos comprender y darle una correcta interpretación a los textos. Hay unos textos muy complejos, hay unos textos muy complejos, ¿sí? Yo estoy en este momento, y perdónenme nuevamente, les cuento, estoy estudiando hebreo, porque la diferencia que existe de los textos en el original a las traducciones a veces es inmenso. ¿Por qué? Porque hay palabras que, que no tienen una traducción como tal, ¿sí? Entonces, en las versiones y en las traducciones es como esto, pero no es exactamente la palabra. Entonces, estoy en este momento en eso porque yo quiero realmente poder leer los textos bíblicos, interpretar los textos bíblicos desde el fundamento en que fueron escritos. ¿Sí? Entonces, eh, entonces, fíjense que del griego viene el término o sinónimo, que también tenemos en la hermenéutica, es la exégesis. También vamos a mirar qué es la exégesis, ¿sí? Porque es importante que esos términos nosotros los tengamos en claridad. Quiere decir exegemoía, que quiere decir explicar, exponer, interpretar, es muy similar, ¿sí? Son casi sinónimos. Pero la exégesis como tal es la aplicación de la hermenéutica, si así lo queremos poner. ¿Sí? Eh, entonces, la hermenéutica determina los principios y reglas que deben regir en la exégesis. Pero después hablamos de eso. Después hablamos de eso. ¿Sí? Y la hermenéutica específica o especial es aquella que estudia determinados sujetos, ¿sí? Como condición especial. Ejemplo, voy a estudiar la vida de Daniel, ¿sí? Entonces empiezo a hacer
toda la hermenéutica y todo el estudio de Daniel desde su infancia, desde su género, desde su clase social, en qué nivel político, en qué tiempo estuvo, vivió, todo ese tipo de cosas. ¿Quién era la mamá? ¿Quién era el papá? ¿Tuvo hermanos? ¿No tuvo hermanos? Sí, nosotros, discúlpeme, pero usted y yo tenemos que tomarnos el tiempo para hacer verdaderamente un estudio consciente de las escrituras. Sí, a veces me atrevo a decir que para preparar un mensaje nos demoramos 2 horas, 2 horitas, una horita leyendo un texto y haciendo unos apuntes y hago 1, 2, 3 puntos y ya. Esto es mucho más profundo. Y permítanme decirle que usted y yo somos la boca de Dios. Sí, y tenemos que tener mucho cuidado en qué estoy yo diciendo para que no vaya a suceder que lo que yo estoy diciendo no sea la interpretación, ¿sí? Y esté utilizando el nombre de Dios para dar una enseñanza que no es. Y le voy a poner un ejemplo. A veces nos acercamos a textos que ya hemos escuchado, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, no sé cuántas prédicas habrán escuchado ustedes? Yo no les voy a contar cuántas prédicas tengo yo o cuántas prédicas he escuchado, pero sí, sido muchas, muchas, ¿sí? Y hay un texto en el Evangelio de Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 11, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero he escuchado enseñanzas que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Y un día en una clase, precisamente, del Instituto Bíblico Cuadrangular, pero de forma presencial, me dijeron, yo enseñaba ese texto de la forma segunda que usted dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y el texto realmente dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, fíjense cómo muchas veces podemos estar repitiendo un error gramatical. ¿Por qué? Porque fulanito lo predicó así. Y yo no me tomé el tiempo de verdaderamente verificar si eso que estaban enseñando es lo que dicen las Sagradas Escrituras. La hermenéutica, como les decía al comienzo, es la materia en esencia para una correcta interpretación de las Escrituras. Asimismo, la hermenéutica específica nos puede hablar acerca de ejemplo, por ejemplo, la historia de la iglesia primitiva. ¿Sí? La historia de la iglesia primitiva. Entonces, me centro en esos temas específicos, ¿verdad? Después vamos a ver un poquito más de esto. Sigamos. La diferencia, como les decía ya, entre la hermenéutica general y la bíblica es que la hermenéutica general es la que busca principalmente la aplicación de los principios generales necesarios para la interpretación de cualquier género literario. Sí, llámese poesía, llámese novela, llámese suspenso, llámese lo que usted quiera llamar. Sí, de cualquier género literario. Mientras la hermenéutica bíblica, como hablábamos ahora, se encarga a la interpretación o de la interpretación de los libros y epístolas de la Biblia. En otras palabras, es la interpretación de los textos o exégesis bíblicos. Ahí les dejo la tareita. ¿Cuál es la diferencia entre la exégesis y la eisegesis? Ahí les dejo la tareita. No es calificable, pero es necesario que tengamos claridad sobre esos dos términos. Y cuando se hace referencia a la hermenéutica especial, ya trata de manera particular el estudio, la interpretación, la traducción, la explicación, ejemplo de parábolas, de alegorías,
de tipos, lo que hablábamos ahora, de tipos, de símbolos, que tienen también sus leyes de interpretación especial, ¿sí? Junto con la interpretación histórico-gramatical. Vuelvo y digo, ¿cómo estamos leyendo la Biblia? ¿Qué lees? ¿Le estás poniendo cuidado a cada parte de lo que estás leyendo? ¿Te has fijado en el orden de los verbos, de las acciones? ¿Te has fijado en la puntuación? ¿Sí? ¿Te has fijado cuando una palabra como espíritu se escribe, está escrita con mayúscula o está escrita con minúscula? ¿Te has fijado que cuando Señor está con mayúscula es diferente a Señor con minúscula? Si todo eso es lo que la hermenéutica nos lleva, ¿sí? Eso es lo que hace la hermenéutica y eso es lo que yo les invito, que de aquí en adelante realmente nos tomemos el tiempo y como dice el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor. Y cuando usted coge un texto bíblico y lo estudia, usted empieza a saborear verdaderamente la profundidad y la dulzura que hay en cada texto bíblico, la enseñanza que hay en cada texto bíblico. Entonces, todo eso es importante, ¿sí? La interpretación especial, la interpretación histórico-gramatical. Y esta debe prestar mucha atención a la forma retórica y al simbolismo profético, ¿sí? Al simbolismo. Lo mismo que a las leyes de la gramática, lo que estábamos hablando ahorita. Y de los hechos, lógicamente, de la historia. Uy, aquí se me fue un poquito la historia. Los hechos de la historia. Yo tengo que tener conocimiento y tengo que tener conocimiento de las costumbres del pueblo. Ustedes saben que yo siempre les digo, tengo muchísimos tratados de hermenéutica. Sí, muchísimos. Cualquiera de ustedes que desee que le comparta esos libros digitales, solamente me dice. Y tengo un libro que yo creo que también se los compartí, que es Costumbres y Tradiciones del Pueblo de Israel. Porque todo eso es importante para usted y para mí para hacer una correcta traducción, una correcta interpretación de los textos bíblicos. Si yo no conozco las costumbres del pueblo y del tiempo, entonces, ¿cómo voy a poder yo explicar? Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Lot? Sí, el sobrino de, de Abraham. ¿Se acuerdan que cuando llegaron los mensajeros de parte de Dios a la casa de Lot, él los recibió? Y todo el Sodoma y Gomorra fueron allá a decirle, saca a tus invitados para que los conozcamos. ¿Sí? Entendiendo que el término conocer en la Biblia es esa parte sexual, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que les dijo Lot? No, nosotros les damos a nuestras dos hijas que son hermosas y son vírgenes para que hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero no toquen a los invitados. Para nosotros eso es una locura. Si usted tiene hijas, sí, imagínese usted en una situación de esas y que usted salga con eso. Pero es que tenemos que entender una cosa. En ese tiempo en Mesopotamia, las costumbres eran diferentes. En esos pueblos de la antigua Mesopotamia, usted, si recibía a alguien en su casa, debía hospedarlo como si fuera un rey y usted tenía que cuidar su vida, inclusive si la vida de su familia estaba en riesgo. Entonces habría sido para Lot muchísimo más grave haber entregado a los invitados que a sus hijas. ¿Por qué? Por la costumbre y las tradiciones de la antigua Mesopotamia.
Pero si usted y yo no sabemos eso, leemos el texto y decimos, qué hombre descorazonado, ¿cierto? Qué hombre tan descorazonado. Pero es que no sabemos que eso era parte del comportamiento de los pueblos de la antigua Mesopotamia en ese tiempo. Y si eso mismo hubiera hecho cualquier otro, sí, porque usted debía cuidar la vida e integridad de las personas que usted tenía bajo su techo como invitados. Muy bien, sigamos. Hay un círculo que se llama el círculo hermenéutico, donde tiene unos pasos de la precomprensión o preinteligencia. Sí, ahorita hablamos un poquito pues, de eso también. Vamos a verlo durante todo el curso. El segundo es reconocer ese prejuicio o precomprensión. Después es de fusionar, de juntar todas esas anotaciones que usted tiene de personajes principales, personajes secundarios, personajes, perdón, lugares geográficos principales, lugares geográficos eh, secundarios, qué ríos pasaban, qué aspecto social, todo eso se fusiona y entonces el texto hay que escucharlo. El texto me interroga, ¿sí? Porque al primero que el texto cambia es a la persona que lo está estudiando. Si cuando usted está estudiando un texto, ese texto no le está preguntando a usted, entonces es necesario volverlo a leer. Ejemplo, sí, si yo estoy preparando y leyendo y haciendo un estudio acerca del perdón, el texto me pregunta a mí, ¿y usted cómo está con el perdón? Sí, yo no puedo ir a dar una enseñanza del perdón si yo no tengo perdón en mi corazón para con los demás, porque entonces sería un hipócrita. Sería aquello que predico, pero no aplico. Sí, entonces el texto me interroga, pero yo también interrogo al texto y le digo, bueno, pero ¿y entonces cuáles son las vías para uno llegar al perdón? Sí, entonces todo eso es lo que realmente se ve en el círculo y es un círculo que tenemos que llevar. Tenemos que empezar por un lado, tenemos que leer y tenemos una precomprensión anterior. ¿Qué es la precomprensión? Que si yo te digo, les digo a ustedes, ok, hoy vamos a leer, vamos a estudiar acerca del hijo pródigo. El simple hecho de yo hablarle a usted del hijo pródigo, usted ya se sabe perfectamente el texto. Eso es una precomprensión, ¿sí? Usted ya tiene la idea del texto. Pero eso no quiere decir que hayamos profundizado en el texto. Simplemente tengo una idea previa, ¿sí? Previa a la enseñanza, yo ya tengo la idea de qué se trata ese relato, esa parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y entonces después aplicamos y nos interrogamos. Entonces, esto tiene que ver con todo ese contexto de los verbos, ¿sí? Frases, cláusulas, oraciones, párrafos, capítulos, secciones, ese proceso interpretativo por el cual usted y yo como intérpretes, como traductores, como hermeneutas, debemos entender las palabras del texto en su contexto. En ese contexto verbal, les contaba a ustedes en el orden de los verbos. Dios no puso los órdenes de los verbos como diciéndole, escriba lo que quiera. No, eso no es así. Escriba lo que quiera. No. Entonces, por su parte, hay el entendimiento de las palabras individuales. Yo tengo que comprender. Y ahí es cuando yo tengo que traducir. ¿Sí? De ahí esa inquietud mía de poder estudiar la palabra en el idioma original. Porque yo tengo que poder explicar las palabras individualmente. ¿Sí? Ejemplo, la palabra Adán viene del Adama, que quiere decir tierra. Sí, en el original. Ayuda a entender el texto como un todo.
Sí, entonces esto es importante. El entendimiento de las palabras individuales ayuda a entender el texto como un todo. Cuando usted junta palabra con palabra y va entendiendo palabra, su significado de cada palabra como tal, usted toma la frase y ahí usted entiende ese texto como un todo. Sí, y este proceso de entender la parte por el todo y el todo por la parte es circular. Hay un orden que debemos llevar, ¿sí? Y se sigue hasta que usted extrae la interpretación y el sentido del texto. Entonces, el objetivo es fijar principios y normas que han de aplicarse en la interpretación de los libros de la Biblia. Sí, la interpretación correcta solo es posible a partir de la situación del intérprete, de usted. ¿Cómo está usted? ¿Cuánto tiempo, cuánto conocimiento, cuánto tiempo le dedica usted al estudio y a la profundización de los textos bíblicos, el cual se acerca al texto con su propia inteligencia previa, o sea, conocimiento, esa precomprensión, ¿sí? Y acuérdense que debemos leer bien, ¿sí? Debemos leer bien. Aprendamos a leer los textos bíblicos con tranquilidad, saboreando, fijándonos en cada palabra. Entonces, la precomprensión del lector para iniciar un diálogo en que usted como intérprete, como hermeneuta, ¿sí? Interroga el texto y el texto lo interroga a usted. El texto le hace preguntas. ¿Usted cómo está? ¿Sí? Si usted estuviera viviendo en esa situación, ¿qué haría? El texto te y usted le interroga también al texto. Usted tiene que preguntarle al texto, bueno, pero ¿y esto por qué se escribió? ¿Sí? ¿Y a quién fue dirigido esto? ¿En qué situación estaban las personas que iban a recibir este texto? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y hay unas preguntas que son las que llamamos las preguntas del periodista, que las vamos seguramente a ver en la próxima clase. Pero les voy a poner dos preguntas que son clavísimas. El qué y el por qué. ¿Sí? El qué y el por qué. ¿Qué quiere decir Dios con esto? ¿Sí? ¿Qué me influye a mí ese texto? Pero primero, ¿qué quería el autor del texto llevar? ¿Y el por qué? ¿Cuál es el sentido? Con esas dos preguntas usted puede desmenuzar un texto. Usted le puede buscar a una palabra sinónimos y le va a encontrar mucho más amplitud, mucho más sentido al texto. ¿Ya? Entonces, la hermenéutica se ocupa tradicional, se ocupaba solamente del texto en la palabra y en su contexto, en su estilo literario, el fondo y trasfondo histórico. Pero hoy en día, la interpretación, o sea, el intérprete, es igualmente importante que esas reglas y esas herramientas de la hermenéutica. Sí, debe ser una fusión entre el conocimiento de los principios y herramientas y reglas de la hermenéutica, como ese contexto personal, sí, como esa vivencia personal del intérprete y del conocimiento. Para terminar, hay unas brechas en la hermenéutica. El doctor Bernard Ram, ustedes saben y se los he dicho muchas veces, cuando nosotros citamos a estos estudiosos de la Biblia y también los llevamos a ustedes para que ustedes también empiezan a adquirir ese hábito de investigar, ¿sí? Ese hábito de profundizar. Pues hay textos, hay personas que nosotros citamos en los módulos, los cuales nosotros ya hemos previamente estudiado, previamente leído, para decir estos son textos confiables.
Y este señor Bernard Ram es una persona confiable. Él dice que existe una brecha entre el intérprete y los materiales que necesitan ser interpretados. Y por eso deben fijarse unas reglas que cierren o conecten esa brecha. Ejemplo, puede ser que el intérprete esté separado de los materiales en su tiempo, cosa que no sucede a nosotros. Aquí tenemos escritos de miles de años atrás, donde precisamente, ejemplo, lo de Lot para nosotros es descabellado. Sí, eso que estaba haciendo Lot era descabellado. Pero déjenme decirle que en ese tiempo, en los pueblos de Mesopotamia, era la regla. Y eso tenía que hacerse así. Entonces, ¿qué hacemos entonces nosotros para comprender un texto bíblico con ese tipo de lenguaje, con ese tipo de textos que nosotros nos cogeríamos la cabeza y diríamos, pero este señor, ¿cómo le va? ¿Cómo es que va a entregar a las hijas? Y hay otros textos bíblicos. Pero eso quiere decir que en el tiempo y en las tradiciones, sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una brecha histórica. Y esa brecha histórica, usted y yo tenemos que cerrarla. ¿Cómo la cerramos? Profundizando, yendo, conociendo el trasfondo de esas culturas. Pero también existe precisamente la brecha cultural, culturas diferentes. La cultura oriental, la cultura de los pueblos árabes, de todo ese sector del Sinaí, de todo ese sector del Líbano, de Egipto, ¿sí? Sus costumbres y tradiciones son muy diferentes a las nuestras, mucho, y siguen siendo pueblos de una hospitalidad impresionante. Sí, eso no ha cambiado. Cuando usted lo reciben allá, usted es la parte principal, lo mejor para usted como huésped. Entonces hay una brecha cultural. Nuestra cultura es diferente, la forma de comer es diferente, la alimentación es diferente, la forma de sentarse a la mesa es diferente. ¿Sí? La forma de dirigirse a las mujeres, a los hombres, a los niños, es diferente a lo nuestro. Y era mucho más diferente, perdónenme, en esos tiempos anteriores, aunque muchas de las tradiciones antiguas que leemos en la Biblia todavía hoy en día existen. Entonces, la brecha cultural. Yo tengo que conocer la cultura, tengo que conocer la música, ¿sí? Tengo que conocer quién es, si la cabeza del hogar es el hombre o es la mujer. Todo eso es importante para una correcta interpretación de los textos bíblicos. Si no estoy dejando pasar muchas cosas que verdaderamente me van a llevar a mí a enseñar unos textos bíblicos como Dios quiere que nosotros los enseñemos. Quizá el texto está escrito en otro idioma, absoluto. Los originales, hebreo, algunos en arameo, Antiguo Testamento y el griego. Sí, como les decía, hay palabras eh, que, que por más traducción fiel, eh, no es exactamente lo que quieren decir. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir a buscar una concordancia. Sí, yo tengo que ir a buscar una concordancia, yo tengo que ir a buscar esa palabra en el original y tengo que ir a mirar y decir, bueno, y entonces, ¿cuáles son las acepciones de este vocablo, ejemplo en hebreo? Porque yo tengo que cerrar esa brecha lingüística, ¿sí? Y cuando el documento es originado en otro país, como lo que nosotros tenemos, la brecha geográfica. Muchos de los textos bíblicos hacen referencia en las mismas frases al trasfondo geográfico y al horizonte y al panorama en el que estaban ellos.
todo eso es la profundidad de la Biblia. Usted y yo no podemos dejar pasar esas cosas. Usted y yo desde hoy en adelante tenemos que sentarnos, como les dije, un espacio donde usted tenga buena luz, esté cómodo, donde no necesariamente lo estén interrumpiendo, porque permítame decirle que cuando usted y yo nos sentamos a deleitarnos, debemos también tener esa reverencia con el Señor. Sí, si yo me siento a estudiar, yo cuando me siento a orar o me encierro a orar o me encierro a estudiar la palabra de Dios, yo no contesto celular. No, no, porque yo sé que no es el Espíritu Santo el que me está llamando. Sí, yo no contesto, pero muchas veces estamos orando, suena el celular y ¿qué es lo primero que hago? Voy y contesto. Como si el celular o la llamada que me está llegando es más importante que el tiempo que yo estoy pasando con el Señor. Y lo mismo sucede cuando usted está haciendo hermenéutica, interpretación, traducción, explicación de un texto bíblico. ¿Sí? Usted tiene que sentarse y decir, aquí me siento, pero no sé a qué hora me levanto. ¿Verdad? Entonces, su libreta de apuntes, versiones de la Biblia, si quiere comentarios, si quiere diccionario, si quiere un mapa geográfico, ¿sí? Todo eso es necesario para un buen estudio, porque yo tengo que cerrar cada brecha histórica, cultural, lingüística, geográfica. Yo tengo que saber en el mapa dónde estaban y cuál es el clima que estaba, digamos, en septiembre en ese lugar, para yo poder comprender muchas cosas. Y cuando el texto tiene esa actitud hacia la vida y el universo, son totalmente al del intérprete. La cosmovisión que usted y yo tenemos hoy en día es muy diferente a como ellos miraban el universo en esa época. Usted y yo tenemos hoy la facilidad de darnos cuenta de la grandeza creativa de Dios a través del universo. Sí, usted y yo nos sentamos a mirar el universo, ¿verdad? Y nosotros ya podemos mirar tal planeta, podemos mirar tal constelación. Mi cosmovisión es muy diferente a ellos que levantaban simplemente los ojos y veían el cielo con estrellas. Nosotros podemos llegar prácticamente hasta allá. ¿Sí? Entonces, pero nos podemos dar cuenta. Entonces tenemos que entender cuál era realmente la actitud de ellas y hacia el universo y hacia la vida. ¿Cómo vivían ellos? Para yo poder comprender. ¿Cómo se movilizaban ellos? ¿En moto? No, en camello. ¿Cierto? ¿Dónde vivían? En el desierto. Entonces todo eso es así. Y ahí es donde podemos entender una serie de brechas que nosotros tenemos que cerrar. Hasta aquí el día de hoy. Yo espero que haya sido de mucha bendición, así como para nosotros, para mí también. Yo espero que esta clase nos haya abierto el horizonte, nos haya abierto los ojos a que de hoy en adelante estos textos los vamos a tener que analizar y desmenuzar, fijarnos en cada puntuación, fijarnos en todo, absolutamente todo, porque si el Señor así no lo entregó, es por algo, es porque Él quiere que nosotros igualmente entendamos, le demos el valor que realmente se merecen estos 66 libros de la Biblia. Y déjeme decirle, aquellos libros apócrifos que no están en la Biblia también se pueden leer, ¿sí? Para conocer qué sucedió en aquellas épocas, qué pasó en la época de los macabeos, por ejemplo. ¿Sí? Y si usted quiere, yo lo invito, lea los textos de aquellas otras denominaciones que
que usted y yo sabemos que están erradas, pero ¿para qué? Para conocer verdaderamente dónde está el error. Yo no puedo refutar un error si no lo conozco, ¿no es cierto? Entonces, desde hoy en adelante, eh, queridos, apreciados estudiantes, estimados estudiantes, de hoy en adelante vamos a acercarnos a los textos bíblicos con el respeto, con el tiempo que se merecen, para que verdaderamente seamos esos intérpretes del corazón de Dios. ¿Sí? Porque esos textos deben venir del corazón y la interpretación del corazón de Dios a mi corazón y de mi corazón al corazón de la congregación. Dios les bendiga. Voy a dejar de grabar